Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente en este domingo maravilloso, día del Señor. Estamos aquí para hablar de Dios, para leer su palabra, para entenderla y para ver qué Dios quiere hablarnos. Quiero rogarle que me permita una palabra de oración. Permítame orar. Vamos juntos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, que nos dirija, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, abra nuestros ojos espirituales para poder entender su palabra, su dirección y ser entendidos en los tiempos, entender cuál es su voluntad y entender en medio de todo lo que estamos viviendo y proyectándonos a lo que esperamos vivir, qué debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo según la directriz de nuestro Creador. Señor, gracias por este momento y este tiempo. Gracias por todos los que están conectados en esta hora y por aquellos que han de ver este video. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor. Esta palabra que ellos van a escuchar es una palabra que tú has preparado para sus corazones, para sus vidas, Señor. Gracias porque tú nos vas a hablar en este momento, por eso rogamos, Espíritu Santo, que tú estés en medio nuestro, que tú hables a través de nosotros, Señor, que tú no permitas que palabras necias, que cosas que no deben decirse, sean dichas y que solo salga tu maravillosa voluntad, Señor. Que eso sea lo que expresemos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno verles en esta mañana. Y quiero continuar porque estamos en este primer lapso de año, en este primer mes. Estamos tratando de dar una especie de directriz a cómo vamos a afrontar este año que comienza. Creo yo, bueno, yo estoy convencido personalmente, aunque esto es una convicción indudablemente personal, pero también me baso un poco en todo el desarrollo profético que está expresado en la Biblia. Creo que este año en particular para el mundo, para la humanidad, no va a ser un año sencillo, va a ser un año de muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque lo que avisora en el tema de salud, lo que avisora en el tema económico, lo que avisora en el tema social, no son aspectos sencillos, son aspectos no solamente complicados, pero con una gran complejidad para todo el ser humano. De tal manera que nosotros tenemos que entender que vamos a enfrentar un año que para nadie va a ser fácil. Eso independientemente de que la vida nos lleva a entender de que hay momentos duros, de que hay luchas y que siempre hay que salir victorioso en las cosas que enfrentamos. Todo el mundo enfrenta estas cosas, bueno, de diferentes maneras. Algunos a veces tratan de acudir a algo que ellos consideran espiritual o algo que está por encima del ser humano. Parece que hoy en día, por ejemplo, tenemos santos para todo. Cada día del año no tiene un santo, tiene varios santos. Si usted ve el santoral de la Iglesia Católica, cada día tiene una cantidad de santos que están asignados a ese día. Pero además, tenemos santos, vamos a decir, para todo gusto. El santo que te protege de tal cosa, el santo de los conductores de camiones, el santo que te protege en las carreteras, el santo que te hace prosperar, el santo que te protege del mal de ojos, el santo, y hay santos para todo. Y parece que de alguna manera nosotros nos afirmamos o nos afianzamos en eso que aparentemente es pseudo espiritual, pero que nos da una cierta seguridad de que algo por encima de nosotros nos está protegiendo, nos está creando una cobertura espiritual que nos permite caminar en medio de las tormentas de la vida. Y debo decir algo, porque la palabra nos ordena hacer atalayas, es decir, hacer gente que denuncie aquello que no está bien.
y que denuncie lo que es incorrecto, pero que además muestre un camino correcto. No solamente es decir esto no está bien, bueno, dígame qué es lo que está bien. En estos días, en una alocución del gobierno de este país, al lado del presidente de la República había una estatua de una diosa indígena y era una estatua absolutamente idolátrica. Entonces, si un presidente sobre el cual descansa o que ha sido elegido para que una nación, para que sobre él descanse la prosperidad o descanse las decisiones más importantes, ¿por qué tiene eso al lado? ¿Será que depende de eso? ¿O eso es lo que le da la cobertura? Ahora, quiero adentrarme un poco más y hablarle un poco a los que se consideran o nos consideramos, ¿verdad? Porque indudablemente yo soy parte de eso, pueblo de Dios, pueblo escogido, remanente santo, y a ese pueblo también les quiero hablar en esta mañana. Y he puesto como título de esta disertación, porque es una reflexión muy sencilla, y les ruego, por favor, acompáñenme hasta el final, acompáñenme a escuchar todo esto e iremos dando qué debemos hacer y cómo debemos afrontarlo. Pero hablándole a este pueblo, en estos días recibí, o probablemente usted mismo haya recibido por las redes, particularmente vamos a llamarlo profecía. ¿Okay? Hay un grupo de personas que a veces dan mensajes de parte de Dios para el pueblo cristiano o para el venezolano o para el que quiera escucharlo. Y este conjunto de profetas, eso se llamaba alerta profética para el año 2021. Y cuando uno ve eso, bueno, uno percibe que hay algo que nos van a decir de algo que va a pasar en este año, y parece que hay un morbo donde a todos nos interesa saber qué va a pasar en este año. Algo así como proyectarnos, algo así como, bueno, si me lo dicen los astros, o si me lo dice un profeta, o si me lo dice quien sea, me interesa. Y por supuesto, muchos seguramente se interesaron en escuchar o en ver esta profecía. Y ellos decían que un día específico de este mes iban a entrar en Venezuela una cantidad de demonios que iban a afectar a muchas personas en Venezuela, pero además daban una serie de lineamientos o de directrices de cómo afrontar esta invasión demoníaca sobre la nación. Independientemente de lo que yo piense, no voy ahorita a analizar si esto es verdadero o es falso, pienso que nunca es malo dar una advertencia, nunca es malo estar alerta. En ese sentido, pienso que las cosas están bien. Ahora, ¿cuáles eran las directrices que daban? Voy a decir algunas que recuerdo. Primero, mantén todas las luces de tu casa siempre encendidas. No te dediques a pedir o a orar en contra de esa invasión, sino dedícate a adorar y alabar a Dios. Por favor, trata de en tu hogar, con tu familia, no pelear, no discutir, sino mantener un ambiente de paz. Por favor, almuercen, cenen juntos para que esa comida en unidad traiga prosperidad sobre nuestras vidas y los demonios sean alejados. Bueno, como directriz está bien, no está de más hacerlo, vuelvo a repetirlo, creo que es bueno hacerlo, pero tenemos que hablar, y ese es el título de la predica, cabemos y profundicemos. O sea, vamos a acabar, vamos a ir un poco más profundo, vamos a entender cuáles son las demandas de Dios, qué es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Muchas veces el pueblo de Dios termina con una serie de directrices, pero sin hablar del carácter personal, sin hablar de la santidad personal, que eso en realidad, según la palabra de Dios, es el verdadero escudo o la verdadera protección que tenemos contra cualquier embate del diablo, contra cualquier embate de las tinieblas. Las tinieblas no pueden penetrar un hogar que está santificado y dedicado al Señor. Por eso, y aunque no es el tema ahora, se habla de puertas. Cuando el pecado abre puertas y por esas puertas penetran. Entonces, cuando hay puertas abiertas, no importa lo que yo haga. Otra cosa
que se ha repetido mucho hasta el cansancio y ha invadido las redes netamente de creyentes o de lo que nosotros llamamos pueblo de Dios, es la repetición de oraciones. Y nos dicen, aquí está la oración de la mañana, aquí está la oración contra los demonios, aquí está el salmo que tienes que leer. Y parece que entramos en una especie de un tipo de hechicería extraña, donde parece que haciendo cosas logramos ganar, perdón, el favor de Dios y de alguna manera, perdón, alejar los embates que las tinieblas puedan tener en contra de nosotros. Y nada más alejado de la verdad. La verdad de Dios nos explica otras cosas. La palabra de Dios, perdón, nos demanda otras cosas. Y quiero que por favor me acompañen a leer Mateo capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer una parábola sumamente conocida, que algunos lo llaman la palabra del hombre necio y el hombre sabio. La Biblia la llama los dos cimientos. Y quiero leérsela, por favor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo primero que quiero llamarles la atención es que normalmente lamentablemente la Biblia en general está organizada en versículos, ¿ok? Eso no es como fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita como libros completos. Las cartas de Pablo eran cartas, no estaban divididas en versículos ni estaban divididas por secciones, sino eran cartas que se leían de una forma completa. Los evangelios eran igual y están por nuestra comodidad para ubicar versículos. Nosotros lo hemos dividido en versículos y después las versiones bíblicas las dividen en temas. Este tema se llama los dos cimientos y está en Mateo 6. Pero quiero hacerles una recomendación. Si usted comienza con Mateo capítulo 5, usted va a leer que ahí dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y precisamente en esto que estamos leyendo es la finalización del sermón del monte. Es decir, si usted leyera todo Mateo 5 y todo Mateo 6 y Mateo 7 hasta el versículo 28 y 29, o sea, todo el 7, usted tendría prácticamente toda la doctrina que Jesús quiso enseñarle a su pueblo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que Jesús está hablando de algo específico. Dice, el que me oye estas palabras. ¿De qué palabras está hablando? ¿Cuáles son estas palabras? Jesús viene hablando del adulterio, Jesús viene hablando del amor a los enemigos, Jesús viene hablando de la limosna, del ayuno, de la oración. Jesús viene diciéndonos, tú eres la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Jesús viene hablando que somos la sal de la tierra. Jesús viene hablándonos de la ira. Y antes de entrar en esta parte, cuando dice el que me escucha estas palabras, fíjense que en Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Después habla de por sus frutos conoceréis. Y finalmente en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando uno ve esto en contexto y el Señor dice, el que me escucha y ejecuta estas palabras, hace estas palabras, primero le está hablando a un pueblo
que cree en Jesucristo, que cree en su nombre. Y cuando hablamos de que Jesucristo es nuestro Señor, cuando alguien, nosotros en nuestra vida la establecemos como nuestro Señor o lo establecemos como nuestro Señor, es porque estamos dispuestos a hacer la voluntad perfecta de Dios o de ese Señor en nuestra vida. De hecho, cuando la palabra dice que le compararé a un hombre que prudente en el original significa entendido, significa sensato. Entonces le está hablando a nosotros como pueblo. Entonces, en vez de buscar métodos, en vez de buscar cosas que hacer, en vez de volvernos repetitivos, en vez de esperar que otro nos diga, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y como lo he dicho anteriormente, no podemos recibir una guía del Espíritu Santo si no tenemos la comunión de vida con nuestro Señor. Y la comunión, ¿cómo se logra? A través de la oración, a través del ayunar, a través de la lectura, pero de la lectura de la palabra con conciencia de estudio, no de leerla por leerla, sino leerla, Señor, quiero entender. Ahora, quiero ir a estos dos personajes, el prudente o el hombre sabio y el hombre necio. Y quiero que vea algo. Y quiero que usted lo entienda, porque a veces como pueblo de Dios, otra cosa que nos han repetido hasta el cansancio, es que vienen muchas cosas malas, pero a nosotros nada nos va a tocar. Vienen muchas desgracias, pero a nosotros no nos van a tocar. Quiero darle solamente un dato. Quiero darle un dato que le va a estremecer. Usted sabe que en este año 2020, solo en Venezuela, no estoy hablando de Latinoamérica y mucho menos estoy hablando del mundo, estoy hablando solo de Venezuela. 66 pastores cristianos han muerto de COVID, solo en Venezuela, aparte de los que han muerto por otras razones, pero 66. Entonces, uno puede decir, bueno, pero esta gente estaba en pecado, esta gente abrió puertas, nadie lo protegió. Es muy difícil juzgar de esa manera. De hecho, el capítulo 7 de Mateo dice, no juzgues a los demás. Entonces, nunca podremos juzgar la vida espiritual de una persona. Lo que quiero que entienda es que lo que viene sobre esta tierra nos va a chocar, nos va a dar. Entonces, el tema no es tratar de refugiarnos de tal manera que nada nos toque, porque finalmente al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, igual le llegó la tormenta, la misma tormenta que le llegó al insensato, le llegó a él. Nada era diferente. El problema no estuvo en la tormenta, los problemas van a llegar. Segundo, quiero que entienda, el problema, y escuche bien lo que le voy a decir, no está en la actitud. Muchas veces dicen, todo viene de la actitud, cómo tú afrontas las cosas. Si tú lo afrontas con alegría, si tú lo afrontas con fe, hey, déjame decirte algo. La fe para este tiempo va a ser tremendamente importante. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y el que cree en Dios, el que tiene fe en Dios, debe creer que Él está a nuestro lado y que es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. En eso estamos claros. Pero en esta parte Él no está hablando de fe. De hecho, Jesús no toca la parte de la fe del prudente o de la fe del insensato. No toca esa parte. ¿Ok? Entonces, no deviene de la actitud, porque finalmente cuando vino la tormenta, los dos hicieron lo que tenían que hacer, se cerraron en sus casas. Ya el mal estaba hecho, ya el que había fundamentado había logrado fundamentar, y el que había hecho la casa con imprudencia, siendo necio, siendo insensato, la casa se le iba a destruir. Quizás nosotros hoy en día podemos entender, nosotros escuchamos, ¿verdad? Y sabemos que las construcciones modernas son construcciones lo que nosotros llamamos antisísmicas, es decir, edificios y edificaciones que pueden resistir el embate de grandes terremotos sin destruirse. Ahora, eso por supuesto venía de un estudio de cómo hacer las bases, etcétera,
y de cómo construir el edificio o la edificación. Pero en este caso, el problema no fue la tormenta, el problema no fue la actitud, ni siquiera fue la fe. ¿Cuál fue el problema? Que uno hizo y fundamentó todo sobre la roca y el otro lo hizo sobre la arena. Quiero leer este mismo pasaje por un momento en Lucas. Está el mismo pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y quiero decirles que aquí no usa el término insensato o sabio. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjese cómo comienza la parábola. Y vuelve a hablarle al creyente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre, y aquí me gusta cómo lo dice, que al edificar su casa, cavó y ahondó, cavó y ahondó. Usa dos palabras, cavar y ahondar, cavar y ahondar. En algunas versiones dice cavó hasta encontrar la roca. Y sobre la roca fundamentó la casa. La casa tiene que estar fundamentada sobre la roca. De tal manera que una de las cosas que nos corresponde hacer este año, más que ver si vienen cosas malas, qué es lo que va a suceder, de proyectarnos o de que nos digan, bueno, mira, dentro de poco viene un terremoto, tienes que hacer esto, orar, leer el Salmo, no sé cuánto, leer el Salmo, tienes que prepararte de tal manera. Tienes que entender algo. En la parte espiritual tenemos que ahondar y cavar, ahondar y cavar. Y sigue diciendo la palabra, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. No es que la casa se salvó, no es que el río vino y como sabía que la casa era de un cristiano, entonces se dividió y no la tocó. No, la tocó, pero no logró tumbarla, no logró moverla. Mientras que el otro también se encerró en la casa y no depende, una vez que tú te encierres en la casa, no importa cuánto decretes, no importa cuánta fe tengas, no importa nada de eso, porque el fundamento está equivocado, el fundamento está mal puesto. Entonces, cuando vengan las tormentas, eso va a traer, dice la palabra, grande ruina para aquella persona, grande ruina para aquella casa. El registro, como es una parábola, no describe si hubo muertes o habla básicamente de la casa y de la ruina, pero probablemente en la vida real, cuando la base no está fundamentada, la familia no solamente cae una persona, sino caen varios de la familia. Y dice, quiero leerles en Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y cuando la palabra habla de los primeros rudimentos, hablan del basamento, de la base de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque él es niño. Entonces, no puedo llegar a los problemas de 2021 siendo un inexperto en la palabra porque eso me va a crear problemas. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Aquí está hablando de madurez espiritual. Y la madurez espiritual habla de fe. Habla de una fe que aprende a creer y a entender y a colocar el carácter al lado de la fe. Cuando leemos Hebreos 11, que habla de todo lo que llamamos los héroes de la fe, ¿qué fue lo que mantuvo constante a Abraham? Era la confianza en Dios junto con el carácter de Abraham. Abraham era un hombre apocado, era un hombre que sabía, era un hombre que había edificado una familia, que había edificado una fortuna, pero se mantuvo creyendo. ¿Quién era Noé? Un hombre que tenía una familia que se mantuvo y que logró durante 100 años construir un arca sin ver lo que estaba sucediendo, es decir, obraban. Y sigue diciendo, por tanto, dejen los rudimentos de la doctrina y vamos adelante a la perfección. Y aquí habla de la doctrina, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos,
la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y quiero hacerte una pregunta, quiero hacerme una pregunta. Si alguien nos tocara estos temas que están arraigados en nosotros, el arrepentimiento de las obras muertas está arraigado en nosotros, la resurrección de los muertos, lo entendemos, la imposición de manos, la doctrina de los bautismos. Es decir, estamos fundamentados, estamos preparados para aquello que nos viene. Entonces, amado, la gran recomendación, lo que hay que hablar en este tiempo es cavar y ahondar. Debemos leer la palabra con mucho más detenimiento, con mucho más amor a la palabra y estudiarla. El hecho de que nosotros no nos estemos reuniendo de una manera constante, el hecho de que a veces estamos por las redes y no logramos ni siquiera una hora escuchar una prédica porque o se cae el internet o nos cansamos o sencillamente al estar en la casa, las cosas de la casa nos quitan el tiempo. Eso nos dice que es muy diferente a cuando estábamos reunidos, que nos sentábamos 1, 2, 3 horas a escuchar la palabra, a adorar al Señor. Entonces tenemos que combatir esto que no estamos haciendo con santidad. Es decir, lo que nos va a guardar, lo que nos va a fundamentar, es que nosotros en este tiempo nos preparemos, que en este tiempo prediquemos la palabra de Dios. Quiero decirte, amado, y por eso a veces el pueblo de Dios se le llama el remanente escogido, el remanente santo. ¿Por qué? Porque sobre nuestros hombros descansa la prosperidad de toda una nación, el perdón de toda una nación. Yo quiero que usted entienda algo. Lo que va a pasar en este año 2021 indudablemente es un juicio que Dios ha decretado sobre la tierra, sobre la humanidad. Dios está cansado del pensamiento humanista. Dios está cansado del pensamiento que se está instaurando en el mundo, en la humanidad, donde, por ejemplo, es más importante el dinero, la economía, que cuando nosotros decretamos leyes que matan niños, que cuando nosotros decretamos leyes donde se destruye la familia y el matrimonio verdadero. Entonces Dios cansado emite un juicio sobre toda la humanidad y la lleva a tratar de que la humanidad se arrepienta y vuelva a ver hacia el cielo. Pero quiero que entienda algo también: sobre cada nación hay un juicio particular, dependiendo de la forma en que los gobernantes y el pueblo en general se ha volcado o ha abandonado a Dios en su vida. Eso también trae juicio, pero además en tu vida también hay juicio sobre tu pecado personal. En mi vida hay juicio sobre mi pecado personal. Entonces, si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no limpiamos nuestra casa y ahondamos, y nos volvemos una atalaya donde prediquemos la palabra, quiero hacernos una pregunta. En este tiempo, ¿cuántos has alcanzado tú para Cristo? O has dicho, bueno, pero es que yo no puedo alcanzar a nadie porque la iglesia está cerrada, ¿dónde lo llevo? Eso es una excusa de no hablar de Dios, de no hablarles a otro de la verdad, o por lo menos de ser testimonio con tu vida de lo que significa ser creyente en Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir, este es el año de profundizar, este es el año de estudiar la palabra, este es el año de orar. Tenemos que tener nuestros devocionales diarios, tenemos que tener lectura de la palabra diaria, tenemos que buscar a diario de Dios. No podemos alejarnos de Él. No importa solamente las redes y el teléfono. Es importante, amados, que busquemos a Dios, porque eso es lo que nos hace cavar y ahondar hasta encontrar el fundamento que es Cristo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cada día? Ser más semejante a nuestro Salvador, ser más semejante
a Jesucristo. Y quiero hablarle por un momento, no sé si me está escuchando alguno, pero quiero hablarte a aquel que todavía no tiene una relación profunda con Jesucristo. Entiende algo, amada persona o todo aquel que me escucha. En este lugar, o lo que yo estoy hablando, no estoy hablando de una religión. Muchos dicen es que ponerte a leer la Biblia te vuelve loco. Uno no tiene que leer mucho la Biblia porque eso nos enloquece. ¿Sabe qué? Aquí está la verdad. Aquí está la verdad espiritual revelada desde todos los tiempos. Aquí nos dice el propósito por lo cual estamos en la tierra, el propósito por lo cual nacimos en este mundo y qué es lo que tenemos que hacer para que todo nos vaya bien. Entonces quiero decirte algo, lo más importante en tu vida es que tú adquieras una relación en tu persona con Jesucristo, que tú aprendas a desechar todo lo demás, a no orarle a los santos, a no orarle a cosas que no sean dioses, porque el único Dios verdadero es el Dios Padre Jesucristo y el Espíritu Santo. A ellos tiene que ser nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero quiero decirte algo, Jesucristo te ama. Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida, a derramar su sangre. Y por su sangre tenemos perdón de todos nuestros pecados. No solamente los que hemos cometido, pero los que cometemos y los que vamos a cometer. Entonces quiero pedirte, si estás del otro lado, quiero rogarte que si no tienes una relación con Cristo, o si de alguna manera al escuchar esto se ha roto esa relación, tú dices, yo la tenía, yo tuve en un tiempo esa relación con Jesucristo, yo le busqué, yo oraba, pero ahora me alejé, ahora pequé. Quiero que tú conmigo repitas esta sencilla oración, pero profunda oración, que tuvo que repetir una vez la Virgen María cuando dijo Señor y Dios, y reconoció que aquel que tenía en el vientre era su Dios. Y la tuvo que repetir cada apóstol. Pedro lo dijo, tú eres el Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Tú eres el Mesías que habías de venir. Entonces repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero rogarte que vengas a mi vida. Quiero reconocer que tú moriste en la cruz del Calvario. Quiero reconocer que tú viniste siendo Dios como hombre a esta tierra para morir por mis pecados y para salvarme. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y a ti dedicaré mi vida, y a ti dedicaré mi adoración. Gracias por salvarme. Quita de mi vida todo lo que te estorbe y llena esos espacios con la bendición de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias. Lléname de tu espíritu, lléname de tu favor y lléname de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, házmelo saber. Quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios por tu vida. Pero si no, a todo el que me escucha, esa es la directriz de este año. No es esperar a leer qué va a pasar. Proféticamente lo sabemos. El mundo no va a lo mejor, el mundo va a ir empeorando, pero para los hijos de Dios que le aman, que caminan en santidad, nosotros vamos a poder estar fuertes contra todos los embates y las tormentas que van a venir sobre este mundo. Van a tratar de tumbarte, pero enciérrate en tu hogar, cava hondo y busca el fundamento. Y cuando estés fundamentado, no hay nada que te pueda mover, porque dice la palabra que cuando alguien, Jesús lo tiene en sus manos, nadie se lo podrá arrebatar. Nadie se lo podrá arrebatar de sus manos. Y aún más, dice un salmo, así como la gallina cobija a sus polluelos, así Jehová cobija a su pueblo. Jehová nos cobija
con protección, pero no con el Salmo 91. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la condición, la santidad. Gracias por escucharnos, te amamos. Recibe la bendición de Dios sobre tu vida. Señor, gracias por todos los que nos escucharon en este momento. Bendíceles y que esta palabra sencilla pueda llegar a su corazón y puedan ponerla por obra. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Y guíales, Señor. Abre sus oídos. Penetra con esta palabra. Creo, Señor, lo que dice la Biblia, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne la condición del corazón del hombre y del alma. Penetra, Señor, y salva, Señor, sálvanos y ayúdanos a hacer en este año tu perfecta voluntad. Ayúdanos a ser ese hombre prudente y entendido que sabe qué tiene que hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos de nuestro corazón. Haznos saber de ti, haznos saber que nos escuchaste, y Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Que la paz y el favor de Dios estén siempre sobre tu vida. Gracias por estar acá. Dios te bendiga.